Reconstrucción artroscópica de los ligamentos laterales del tobillo. Anatomía artroscópica. Los esguinces de tobillo son una de las lesiones deportivas más prevalentes, representando el 15 al 20% de todas las lesiones. El complejo ligamentario lateral del tobillo está compuesto por 3 ligamentos: peroneo astragalino anterior, o en otra nomenclatura, fibulotalar anterior, el peroneo calcáneo y el peroneo astragalino posterior. Cada uno de estos ligamentos estabiliza el tobillo dependiendo de su posición. En flexión dorsal del tobillo, el peroneo astragalino anterior está relajado, mientras que el peroneo calcáneo y el peroneo astragalino posterior están tensos. Contrariamente, en flexión plantar, el peroneo astragalino posterior y el peroneo calcáneo están relajados, mientras que el peroneo astragalino anterior está tenso. El mecanismo de lesión más frecuente en los esguinces laterales es la inversión plantar del tobillo, razón por la cual el ligamento astragalino anterior tenso en esta posición es el primero en lesionarse, seguido el ligamento peroneo calcáneo y muy raramente el ligamento peroneo astragalino posterior. A pesar de este hecho de que el ligamento astragalino anterior es más elástico que el ligamento peroneo calcáneo y el peroneo astragalino posterior, se rompe con la mitad de la carga necesaria para romper el ligamento fibulocalcáneo. Podemos explicar su alta incidencia de lesión, o lo que sería el peroneo calcáneo. El ligamento peroneo astragalino anterior se rompe aisladamente en el 25% de los casos, y al aumentar la fuerza de deformación se rompe en combinación con el ligamento peroneo calcáneo en el 25% de los casos. Lesiones aisladas en el ligamento peroneo calcáneo ocurren menos del 1% de las veces. El retináculo inferior de los extensores es una estructura importante que colabora en la estabilidad de la articulación subtalar y de los tendones extensores del tobillo. Está formado en su origen por 3 ramas que se originan del proceso anterior del calcáneo y seno del tarso. Atraviesa la cara anterior del tobillo y termina en 2 fascículos, uno que se inserta en el malleolo medial y otro en el borde interno de la aponeurosis plantar. Los pacientes que presentan inestabilidad de tobillo refieren sensación de inestabilidad del tobillo durante largo periodo de tiempo, o refieren sensación de que se pueden caer o de inestabilidad en terrenos irregulares. La evaluación inicial debe incluir un historial detallado que incluya lesiones previas, antecedentes de múltiples eventos de inestabilidad y cualquier cirugía previa. Los esguinces de tobillo múltiples, el índice de masa corporal elevado, el sexo femenino, la deformidad intrínseca del pie o tobillo, varo del retropié, y la laxitud ligamentosa generalizada son factores que pueden predisponer a los pacientes a inestabilidad lateral. Actualmente, la cirugía de elección es la estabilización ligamentaria, ya que proporcionan una estabilidad adecuada con menor morbilidad, con recuperación en corto tiempo. Dentro de estos está la técnica de Boston, que consiste en imbrincar el ligamento peroneo astragalino anterior y el ligamento peroneo calcáneo, y la modificación hecha por Gault, Boston-Gault, que consiste en reformar la reparación del retináculo inferior de los extensores. Esta es la técnica más ampliamente utilizada con diferentes variantes. Repito, actualmente la cirugía de elección es la estabilización ligamentaria, ya que proporcionan una estabilidad adecuada con menor morbilidad, con recuperación a corto tiempo. Dentro de esto está la técnica de Boston, que consiste en imbrincar el peroneo astragalino anterior y el peroneo calcáneo, y modificación hecha por Gault, Boston-Gault, que consiste en reformar la reparación con el retináculo inferior de los extensores. Esta es la técnica más ampliamente utilizada con diferentes variantes.
Indicaciones y contraindicaciones. Indicaciones. Un procedimiento de Bostrom es una reconstrucción quirúrgica anatómica del ligamento lateral comúnmente realizada para la inestabilidad lateral del tobillo y o en caso de fracaso del manejo conservador para la inestabilidad crónica del tobillo. Varios factores pueden contribuir al fracaso de los tratamientos conservadores y pueden identificarse como la presencia continua de inestabilidad mecánica o funcional del tobillo durante 6 meses después de la lesión y 3 meses de tratamiento conservador. Procedimiento de Bostrom-Gaul. El peroneo astragalino anterior se debrida y se repara, y una porción del retináculo extensor inferior se estira sobre el ligamento peroneo astragalino anterior para reforzar el ligamento. Procedimiento de Bostrom-Evans. Además de lo anterior, un tercio de músculo peroneo brevis se divide y se enhebra a través del peroné, anclándolo al astrágalo lateral. Es un procedimiento que realizamos cuando está contraindicado la realización de técnicas artroscópicas abiertas de Bostrom-Gaul y puede ser realizado en casos de inestabilidad residual. Existen otras técnicas como Watson-Jones con menos utilidad en la actualidad. Expectativa de la cirugía. Expectativas de la cirugía. Mejorías para el dolor y la hinchazón, educación del paciente, restaurar el rango de movilidad articular del tobillo, fortalecimiento intrínseco del tobillo y el pie, entrenamiento y propiocepción y equilibrio, estabilidad de cadera y núcleo, ejercicio terapéutico y actividad para el retorno específico al deporte y al trabajo. La técnica quirúrgica de internal brace, una alternativa destinada únicamente a aumentar la reparación, reconstrucción primaria o en casos de cirugía de revisión por inestabilidad recurrente. Se basa en la expansión del área de aproximación tisular durante el periodo de curación, pero no puede ser un reemplazo del ligamento nativo o reparación anatómica tipo Bostrom. Permite recuperación más temprana a actividades en el caso de atletas de alto nivel. La técnica de internal brace se utiliza durante los procedimientos de fijación de tejidos blandos a hueso. Contraindicaciones. En patologías sistémicas o locales complejas que impidan la realización del acto quirúrgico incluyen vasculopatías severas, procesos infecciosos activos o lesiones del pie que impidan la realización de la técnica. Consideraciones operativas. La reparación quirúrgica no está indicada en individuos con hipermovilidad sistémica. Los siguientes síntomas se consideran un factor pronóstico negativo para los resultados después de la reparación de Bostrom: defectos osteocondrales, sinovitis, pinzamiento, disfunción del tendón peroneo, inestabilidad de tobillo medial, inestabilidad sindesmótica, obesidad mayor a 30 kilos por metro cuadrado. En estos casos existen técnicas no anatómicas con uso de injertos y otros tipos de fijación de estos. Técnica quirúrgica. Por lo general, los cuadros clínicos de inestabilidad de tobillo medial o lateral están acompañadas de pinzamiento anterior, sinovitis, lesiones condrales o asociados, por lo cual luego de la evaluación clínica y pruebas de estabilidad con el paciente anestesiado, iniciamos con artroscopia anterior de tobillo, realizando el tratamiento o los procedimientos necesarios para la mejoría. Posteriormente se realiza la reparación ligamentaria con técnica abierta o cerrada de técnica Bostrom-Gaul. Previamente en la literatura, muchos autores reportaron casos de estabilización lateral sin artroscopía previa,
con resultados múltiples de dolor residual. En caso de reintervenciones o pacientes con posibilidad de fallo por condiciones individuales, se puede realizar un procedimiento de reforzamiento de esta técnica, como es el internal brace de Arthrex. En estos casos se optaría por otras técnicas. Técnica abierta Bostrom-Gaul: se realiza una incisión curva que empieza 1 centímetro anterior al peroné distal y a nivel de la línea articular y se extiende hasta el borde póstero inferior del peroné. La incisión debe incluir piel y tejido celular subcutáneo hasta llegar al ligamento peroneo astragalino anterior y el retináculo inferior de los extensores en la parte anterosuperior de la incisión y en la parte posterior inferior hasta identificar los tendones peroneos, los cuales se elevan cuidadosamente para exponer el ligamento peroneo calcáneo. En este punto se examinan ambos ligamentos y se comprueba si la ruptura es intrasustancia o si es una avulsión del borde peroneal. Luego, se aísla el retináculo inferior de los extensores. Se retira el tejido cicatrizal de los extremos de la ruptura de los ligamentos y se inspecciona en busca de sinovitis o pinzamientos de la trifurcación tibio-peronea astragalina y de encontrarse se debridan. Luego se procede a imbrincar los extremos con suturas independientes de supersutura número 2 de distal a proximal en secuencia lejos cerca, cerca lejos. Se aplica flexión dorsal y eversión del tobillo, se tensan y anudan las suturas. Si los ligamentos fueron avulsionados del hueso, se utiliza sutura con un ancla de inserción a nivel del peroné anterior-inferior. Algunos autores recomiendan 3.5 milímetros y otros 5 milímetros. Posteriormente se utiliza hacia proximal el borde proximal del retináculo inferior de los extensores, cubriendo la zona de reparación, y se sutura con supersutura número 2 nuestros actualmente usados fiber wire número 2 plana para evitar protrusión de los puntos periósteo del borde anterior del peroné distal. Nosotros, por lo general, para este procedimiento de Gaul utilizamos un ancla de sutura de 3.5 milímetros o similar que se inserta distal al peroné. Se comprueba la estabilidad de la reparación rotando internamente la pierna y comprobando la posición de eversión la eversión contra la gravedad. Se sutura tejido subcutáneo con puntos separados de sutura absorbibles 2.20 y piel con monofilamento 4.0. Se colocan gasas, curas bultosas, vendaje y férula posterior con el tobillo en 90 grados. Esta reparación generalmente se realiza junto con la reparación primaria. Después de una reparación de Bostrom, los siguientes cambios postoperatorios se consideran normales y se observan con frecuencia: pérdida del pérdida del rango de movimiento de inversión de hasta 15 grados, déficit de fuerza de eversión del tobillo de 10% o más, disminución del equilibrio con aumento. En casos de eventos de esguinces a repetición, de inestabilidad severa asociados a varo del retropié y en recidivas, está indicado la reparación de osteotomía valgizante del calcáneo en el mismo tiempo quirúrgico y de reparación de inestabilidad. Se puede realizar con placa anatómica o en otros casos con tornillos como principales opciones.
Técnica artroscópica. Se realiza con un artroscopio de 4 milímetros de ángulo de 30 debido a una mejor visión y laxitud permite una exploración completa de la articulación. El riego se proporciona por presión de gravedad con una bolsa de solución salina colgante o con una presión de 50 a 60 milímetros de mercurio. Colocación del torniquete neumático en el muslo. Se marcan las referencias anatómicas que son la fíbula distal, la rama intermedia del nervio peroneo superficial, por debajo del cual se ubica la zona de seguridad para la posterior colocación de sutura. Se aplica vendaje de Smart para exsanguinar. Instrumentos adicionales. La disección artroscópica se realiza con una cuchilla rasuradora de hueso, tejido blando, 4.5 milímetros. El mini Scorpion de Artrex facilita el paso de sutura. También es necesario tener un agarre artroscópico, un empujador de nudos y un cortador de nudos. El paciente se coloca en decúbito lateral con la pelvis ligeramente rotada a 30 grados hacia atrás. Generalmente se crean 3 portales para realizar el procedimiento. El portal anteromedial es el primer portal que se debe realizar. El segundo portal es el portal anterolateral accesorio para artroscopía previa y técnica de Bostrom artroscópico. Se verifica la inestabilidad realizando las maniobras de cajón anterior, inclinación talar, bajo visión artroscópica, y se localiza la cara anterior del peroné, cápsula articular, remanentes ligamentarios, y se delimita la zona de seguridad nerviosa. Luego se introduce una aguja con sutura a través de una pequeña incisión en el borde anterior del peroné y se observa su entrada en la articulación con el artroscopio. Seguidamente se dirige la aguja hacia anterior a través del ligamento peroneo astragalino anterior, cápsula articular y el retináculo inferior de los extensores, emergiendo por la piel, lo más distal posible dentro de la zona de seguridad limitada. La aguja se extrae parcialmente hasta su unión con la sutura y se dirige subcutáneamente de manera retrógrada hacia la incisión en el borde anterior del peroné, en donde se recupera. Se coloca una segunda sutura de la misma manera y se realiza el retensado de la cápsula y ligamentos con la radiofrecuencia. Se anudan las suturas con el tobillo sujetado a 90 grados de flexión dorsal y neutra de eversión. La realización con el equipo de la casa médica de Artrex se realiza con la utilización de 2 anclas en los cuales se realiza visualización de elementos o estructuras ya descritos y se prepara la zona anteroinferior del peroné con fresado para la colocación de anclas. En la imagen se describe el peroneo astragalino anterior o sus restos como ATLF y el astragalo como talus. Una vez preparado el lecho para fijación posterior de anclas, la disección comienza con un trocar liso para crear un espacio de trabajo entre la piel y el retináculo. Se procede a la colocación de anclas, una superior a la otra, se crea una zona de seguridad y se corrobora bajo visualización artroscópica entre la punta del malleolo lateral y la base del quinto metatarsiano, marcando la zona del nervio sural y cuidando probables lesiones. Con el uso de pinza mini Scorpio se pasa la sutura a través del retináculo en 4 puntos distintos, siguiendo afrontados y realizando una imbricación y aproximación posteriormente con el pasanudos artroscópico. Previamente se realiza la toma
del remanente del ligamento peroneo astragalino anterior para estabilización del tobillo. Se cierran los portales en piel con monofilamento 4.0, se colocan gasas, curaciones bultosas, vendaje y férula posterior con el tobillo a 90 grados y los primeros días como protocolo de reparación ligamentaria. Complicaciones y manejo postoperatorio. Complicaciones. Las principales complicaciones graves que se pueden presentar son las lesiones de los nervios en la zona de realización de portales artroscópicos. Sin embargo, la neuropraxia con reparación posterior es más frecuente. Por otro lado, dehiscencia de las heridas, infecciones superficiales y en casos tardíos, inestabilidad recurrente de tobillo, en algunos casos asociado a mala elección del paciente. Luego, nuevo evento de inestabilidad postraumático y en casos aislados se han descrito síndromes dolorosos regionales complejos. Manejo postoperatorio. Nuestro esquema posterior a artroscopia de tobillo con reconstrucción de ligamentos laterales con técnica Bostrom-Gaul, bien sea abierto o cerrado, es 4 semanas de inmovilización, incluida la progresión, división posterior, férula Aircats, bota CAM para caminar. La realización de cura se realiza a los 10 días de la intervención quirúrgica y por lo general retiramos la sutura entre el día 15 y 21, en algunos casos de manera intercalada, primero dependiendo del edema, sin intervención, sin inversión o eversión activa o pasiva del tobillo durante 6 semanas, sin inversión de tobillo en el rango final del tobillo durante 12 semanas. Posterior, inicio de ejercicios activos y fortalecimiento de tendones peroneos en todo momento, así como ejercicios de propiocepción, siempre asistidos por fisioterapeutas. Actividades deportivas no están permitidas los primeros 3 meses posterior a la intervención quirúrgica, en especial ejercicios o actividades de impacto. Gracias.